Continuamos con la tercera etapa de esta conferencia internacional. Tenemos la oportunidad de estar con Gustavo Torres Rupay, internacionalista, político connotado. Hemos tenido también la presencia de Lucho Valer, quien con su aporte ha precisado algunos detalles y lógicamente es, pues no, la vacuna, la incidencia política en la sociedad mundo, cómo se está dando pues la vacuna frente a esta terrible enfermedad. Ya nos ha dilucidado Gustavo temas que se están desarrollando, aplicaciones, vacunas en Argentina, la vacuna rusa en Italia, las nuevas, pues, ¿no? Pugnas económicas que existen en el mundo, los vetos que tiene la vacuna rusa y algo que nos ha precisado Gustavo, el avance de Rusia respecto a las epidemias, a este tipo de enfermedades. Ellos tienen un avance muy importante desde hace décadas e incluso siglos. Rusia ha avanzado bastante, entonces el nivel ruso de investigación es muy importante y está por encima, creo que incluso de muchas vacunas occidentales. Por eso la necesidad, ¿no? De conversar con los rusos, de empezar una relación internacional entre el Perú y Rusia para producir acá en nuestro país la vacuna rusa, como se está dando en Estados Unidos. Y si que el Estado tiene que invertir, tiene que dar las facilidades para que se promuevan las vacunas en el Perú, bienvenidos. Y eso le manifestamos a los presidentes actual y a los presidentes que se van a venir en el futuro, sea Keiko Fujimori o sea Pedro Castillo, que no descuiden el tema sanitario, que emprendan el piloto y lógicamente que no descuiden la economía, las micro y pequeñas empresas, la educación, la salud, la seguridad, porque necesitamos, pues, ¿no? Esa vital, pues, herramienta, ¿no? La seguridad jurídica, la seguridad social. Bueno, señor director, antes de comenzar con continuar, tenemos un video de tu Facebook, Gustavo, por favor, respecto al análisis de la coyuntura nacional. Ya este bloque lo culminamos dirigido a este tema. Permíteme, por favor, señor director, pasamos el video. Amigos, buenas, ¿qué tal? Hoy día es 23 de abril del 2021. Se ha armado un gran alboroto sobre el programa de gobierno de Perú Libre. La señora Rosa María Palacios puso sobre la mesa la polémica sobre el programa de gobierno de Perú Libre, señalando que lo que dice el ideario y programa de Perú Libre, inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones por Vladimir Cerrón, es socialista y legalmente inaplicable. La señora Rosa María Palacios enfoca el tema como abogada, desde la pasividad legal, y como dominica, corriente católica a la que pertenece, pero no está considerando la dinámica de la legitimidad. Muchos periodistas conocidos se han sumado al debate desde el enfoque de la señora Palacios. La raíz del problema, la raíz de este alboroto que se ha armado sobre el programa, es que en febrero del año pasado, en el 2020, cuando Vladimir Cerrón inscribió el Partido Perú Libre en el Jurado Nacional de Elecciones, solo aspiraba a tener un papel decoroso en las elecciones. Vladimir Cerrón, hace más de un año atrás, ni soñaba en pasar a la segunda vuelta y menos en ser la primera opción para la segunda. Entonces, la pandemia no había llegado al Perú. Vladimir Cerrón era el candidato presidencial de Perú Libre y Pedro Castillo era entonces solo un dirigente sindical políticamente desconocido.
Por lo tanto, Vladimir Cerrón, al inscribir Perú Libre en febrero del 2020, solo entregó al Jurado Nacional de Elecciones su ideario y programa socialista de partido. Y en ese momento parecía suficiente, pues, ¿no? Entrar a la cancha para jugar un decoroso partido, aunque no se aspiraba a ganar. Pero después del 11 de abril y de las dos últimas encuestas, de repente Perú Libre con Pedro Castillo es marcadamente la primera opción presidencial. Y sucede que los periodistas están considerando que la elección presidencial de la segunda vuelta ya está resuelta. Y están tratando a Pedro Castillo como presidente electo. Los periodistas son así. Se disparan. Y a Pedro Castillo, a Vladimir Cerrón y a los congresistas de Perú Libre electos, los periodistas les están exigiendo que digan ya, desde ahora, qué medidas concretas de gobierno van a aplicar desde el 28 de julio. Ahorita. Se suma a esto la conducta de Keiko, que es políticamente derrotista frente a la segunda vuelta. Todo esto ha creado un ambiente político en que muchos profesionales capacitados se están manifestando públicamente por colaborar con un gobierno de Pedro Castillo en esta situación de terrible crisis. Y eso es bueno, muy bueno, porque Pedro Castillo y Perú Libre no tienen los suficientes técnicos especializados y va a necesitar el apoyo de profesionales capacitados que tengan experiencia en la administración estatal. Por eso que es bueno, muy bueno. Se presenta la situación en que el ideario y programa socialista del partido inscrito por Vladimir Cerrón en febrero del año pasado en el Jurado Nacional de Elecciones nada tiene que ver con la situación actual. Vladimir Cerrón, Pedro Castillo y los congresistas electos dispersos por la pandemia, en plena campaña electoral de la segunda vuelta, a marchas forzadas, tienen que precisar un programa de gobierno desde la realidad actual, con la segunda ola de COVID, desde la emergencia sanitaria y económica. Pedro Castillo está en una situación repentina e inusual. El periodismo lo está presionando, no en cómo va a ganar la segunda vuelta, sino cómo va a gobernar. Y bajo esta presión, ahora están saltando chispas por los roces entre la naturaleza del partido y la naturaleza del frente electoral, que están en este momento fusionados en un solo organismo, no están separados. No se pensó en eso. Ahora la realidad obliga a establecer una separación entre lo que es partido, los que asumen el marxismo-leninismo y mariateguismo como partido, y los que simplemente forman parte de un movimiento electoral que apoyan a Pedro Castillo como candidato presidencial. Gracias, señor director. Gustavo, importante tu aporte. ¿Podríamos precisar respecto a este punto que tanto habíamos señalado, indicado previamente? Sí, sí, es una situación inédita, nueva, ¿no? En el cual Pedro Castillo y Cerrón no se imaginaron pues que iban a estar, ¿no? Hasta días antes de las elecciones del 11 de abril, ni Cerrón ni Castillo se imaginaban que iban a estar en esta situación. Y no tenían plan de gobierno, pues. No soñaban siquiera con ser gobierno. Estaban participando, iban a sacar buena votación, etcétera, ¿no? Pero el pueblo los ha puesto en esta situación. Entonces, la carrera marcha forzada y contra el tiempo es precisar un programa de gobierno. Y el programa de gobierno tiene que partir desde la situación actual, desde la realidad del momento. Y los elementos más saltantes son dos, es
la crisis sanitaria y la crisis económica. El Perú se está sosteniendo, ¿no?, económicamente sobre las espaldas de las pymes. Ese 75-80% de la fuerza productiva nacional que sigue caminando, que sigue produciendo, que sigue, ¿no? Han cerrado un conjunto de empresas, fueron afectadas un conjunto de empresas. Pero el índice que te indica que la economía sigue caminando a pesar de la recesión, a pesar de los índices negativos, hay son los mercados abastecidos. A nivel nacional, en todas las ciudades, los mercados están abastecidos y no se han disparado los precios hasta el techo. Me he subido un poco, pero el año pasado, cuando yo evaluaba con los camaradas la perspectiva, si es que si interrumpía el ciclo agrario, es que iba a ser una crisis y una hambruna terrible. Pero ni nosotros vimos, y aparentemente tampoco los especialistas económicos del MEF, ¿no?, han enfocado, y del aparato estatal, no tienen ni siquiera una idea clara de las verdaderas fuerzas productivas que sostienen al país. Hablan de la macroeconomía, de la cuestión cambiaria, de la exportación, etc. Pero hay una base económica que nos está sustentando. Y nos está sustentando bien, ¿no? Y esa es la realidad que está demostrando esta crisis. Que la fuerza principal está en las pymes, en la micro y pequeña empresa, en la mediana, micro y pequeña empresa. Eso es lo que está sosteniendo la economía nacional. Esa es una parte. Y lo otro está pues en la pandemia, que está con los muertos diarios que tenemos y el descalabro total del sistema privado de atención médica que debe ser superado. En ese sentido, ahorita hay que dar ideas para que este asunto del plan de gobierno se concretice. Y una idea fundamental es iniciar una campaña de sanación nacional con las vacunas. Y en estas circunstancias donde ya el periodismo lo trata como presidente electo, creo que Pedro, incluso Vladimir Cerrón con Pedro, pueden tomar iniciativa para enviarle mensajes directos y presiones directas al gobierno de Sagasti para que se acelere la cuestión de las vacunas. Hay 2 millones de vacunas chinas de Sinopharm que no están entrando por problemas burocráticos. Hay problemas de oxígeno, que la gente que puede importar equipos de oxígeno no los puede retirar de la aduana porque es ilegal. Increíble, ¿no? Porque hay una ley que protege la producción privada del oxígeno de una empresa y la gente se muere. No, pues, en esta situación de emergencia nacional, el Estado debe asumir simplemente estos aspectos de la sanidad nacional: la vacuna, fortalecer la primera línea, ¿no? Llamar a las Fuerzas Armadas a poner a disposición sus hospitales de campaña para la primera línea. Lo que recomendaron los expertos chinos, que no les hicieron caso, ¿no? Ya no se puede evitar en el Perú la infección general, ¿no? Pero se podía atender, digamos, la primera línea, pero para eso pues tenía que habilitar estadios, colegios, convertirlos en hospitales de primera línea, de atención de primera línea, contratar, ¿no?, ampliando el presupuesto de emergencia nacional del frente sanitario, contratar a la mayor cantidad posible de asistentes sanitarios, de trabajadores de la sanidad, llamar a los jubilados de la sanidad a que se reincorporen. O sea, una política de emergencia nacional. Si estuviéramos en guerra, ¿no?, se declararía el estado de guerra nacional. Todo el esfuerzo para el frente. Y las industrias nacionales, como hizo Inglaterra y Estados Unidos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, pasan bajo el control del Estado transitoriamente. Se estatizan transitoriamente. Porque el Estado está en condiciones de centralizar el esfuerzo de guerra, y en este caso el esfuerzo sanitario. Pasada la emergencia, dado que estamos en un régimen capitalista y con constitución que ya conocemos, revertiría nuevamente
No te escucho. No te escucho tu voz, tu audio, Camilo. Tu audio. Ya. Dime, Gustavo. No escuchaba tu audio. Estabas hablando y no te escuchaba. Estaba conversando justo con el director. Ay, ay. Discúlpame, a veces coordino con él. Discúlpame. No, pensaba que estabas haciendo un comentario. Bueno, sí, el primer punto del programa de gobierno de Pedro Castillo tiene que ser la sanidad y la reactivación económica. O sea, toda esa masa de fuerza productiva que está sosteniendo al país tiene que tener un oxígeno aliviándole las deudas, facilitándole créditos baratos para que sostengan su producción, protegerlas para que no quiebren. Y las que han cerrado, por ejemplo, las producciones en Gamarra, políticas específicas para que reactiven, facilitándoles insumos, ¿no? Créditos, incluso aportes económicos sin intereses, no retornables, para que, con el compromiso de que recontraten a la gente que han despedido, la gente que se ha quedado sin trabajo por el cierre. Esas son políticas de emergencia nacional. Esas son las dos políticas que en este momento, porque Castillo tiene que cuidar dos aspectos de su gobierno. Uno, la legalidad, y en ese caso Rosa María Palacios es muy precisa. Y por otro lado, la legitimidad que ha señalado Valer. O sea, las aspiraciones del pueblo de cambiar las cosas, de cambiar la Constitución. Pero tienes que ir por partes. O sea, de frente lo que tiene que iniciar Pedro ahorita y desde ahora lo puede ser como punto principal de campaña para su gobierno es la sanación nacional, detener las muertes. Programa de sanación nacional. Uno. Y dos, programas concretos de reactivación económica. Un poco como lo que dijo Acuña también, ¿no? Voy a comprar las deudas, algo así, dijo, ¿no? Que el Estado iba a asumir las deudas de las pymes, de las pequeñas empresas. Claro, él se iba hacia las grandes empresas, ¿no? Y el Estado asumió las deudas, pues le ha dado, pues, ¿cuántos? 11.000 millones, 12.000 millones de soles a las empresas grandes. Lo que han hecho simplemente es embolsillárselas, ¿no? No las han revertido a la economía nacional. Han hecho una serie de chanchulladas, se han declarado en quiebra, ya no. Como el Estado está mal, bueno, hay cabezazo. Entonces, Gustavo, discúlpame. Por ejemplo, en el gobierno de Fujimori, cuando se dio en la etapa de Fujimori, ¿apoyó las MIPES Fujimori? Porque esa es la historia incluso también lo bueno también de Fujimori que escucho siempre de los comerciantes o de los emprendedores o de los empresarios es de que Fujimori no fiscalizaba, no cobraba como actualmente se fiscaliza, ¿no? hay una cosa que hizo Fujimori, y acá en Lima fue notorio. Electrificó los barrios populares y le hizo pistas troncales. ¿Cuál fue el efecto en las pymes? De que uno, se multiplicaron las pymes porque tenían energía eléctrica. Los confeccionistas, las panaderías, las carpinterías, las herrerías surgieron como hongos. Si la gran periferia de Lima no tenía energía eléctrica, no tenía pues con qué trabajar, tenía que salir a buscar. Cuando él electrifica, ¿no? Toda la periferia y le hace pistas troncales, crea dos efectos. Uno, la energía eléctrica permite que broten cientos de miles de tallercitos caseros que trabajan a puerta cerrada, ¿no? Y dos, las pistas troncales les permitieron sacar con facilidad y rapidez su mercadería. Porque una economía camina mejor cuando la mercadería y la gente se desplaza a mayor velocidad. Por eso que China ha invertido cientos de miles de millones de dólares en renovar su red ferroviaria nacional y ahora tiene la red ferroviaria más amplia y veloz del mundo. Eso hace de que su economía interna
intercambie personas y mercaderías a una gran velocidad que ningún país lo tiene. Y eso es una de las bases de su expansión económica. Cuando Fujimori hace eso solamente en Lima, en los barrios periféricos, eso es lo que recuerda la gente, que ellos pudieron hacer su taller, ¿no? Que pusieron a hacer sus propias microempresas, que hacían sus confecciones, sus vestiditos para muñecas, sus vestiditos para niñas, sus polos, sus muebles en carpintería. Yo estaba en carpintería y en herrería, y he visto cómo la gente hacía sus puertas, sus ventanas, surgieron, y eso la gente lo recuerda. Lo que no recuerda es que liquidó las cooperativas, que les cortó el crédito. Ahora, lo curioso está de que la gran cantidad de las microempresas se impulsan no por los créditos, sino por la apoyada, por la chancha familiar, por vender una vaquita o un terrenito en provincia, una casita en provincia. Tú conoces ese fenómeno, ¿no? La gente dice, primo, voy a hacer una pastelería, pero me falta. Ah, ya, primo, mira, ve, yo tengo mi tarjeta de crédito, ya yo saco la máquina amasadora a mi nombre, pero tú la pagas, pero, ya, primo, y la gente cumple. Es conocido en el mundo que la gente que labora es la mayor cumplidora. Los cabeceadores son los financistas, los especuladores de las finanzas como López Aliaga, que no es un empresario exitoso, sino es un especulador financiero, estafador y cabeceador. Y lo han querido presentar como exitoso industrial que ha creado producción, que ha distribuido producción, que ha dado otras mentiras. Ha sido propaganda. Pero la gente que pecha con la micro es gente cumplidora, ¿no? Eso es conocido. Y negocios familiares, ¿verdad? Negocios familiares. Y eso recuerda a la gente. Negocios familiares que se basan en el principio de la solidaridad, reciprocidad, y es muy importante que estimar y enaltecer lo que tú has señalado. El peruano trabajador es cumplidor de sus deudas y es por eso que también la economía se ha estabilizado, ha crecido. El peruano trabajador es un hombre de honor, cumple su palabra. Con un burgués que tienes que firmar un montón de documentos para que te garantice que te pague, podemos judicializar. No, en el pueblo no funciona así, en el pueblo funciona por honor. Tú me prestas, yo te devuelvo. Porque el honor en el pueblo es muy importante. Yo recuerdo mucho que mi padre me decía, no hay nada como salir a la calle con la frente en alto y que nadie te pueda señalar con el dedo. Y eso en el pueblo es muy fuerte. Por eso es que en las rondas campesinas, uno de los castigos es montarlos en un burro, poner un cartel de ladrón y pasearlo por el pueblo. La humillación social es muy fuerte. Acá te imaginas que monten un burro a un romero por trafero y lo paseen como delincuente por las calles de Lima. ¿No? Sí, pero por otro lado, se estancaron en su desarrollo porque Fujimori liquidó las cooperativas de ahorro y crédito, que son populares. Ahora han ido resurgiendo como han podido, ¿no? Pero las cooperativas de ahorro y crédito es una de las políticas que el gobierno de Pedro Castillo debe potenciar, protegerlas, porque ahí va gran parte del ahorro y que a la vez ahorro de los trabajadores, de las MIPES y de los trabajadores en general que ahorran para la educación de sus hijos, para que puedan ir a la universidad, para que tengan una carrera. ¿No? Y no pueden ahorrar en estas circunstancias, pues todo se ve en consumo. O sea, una estructura económica que está pensada de cómo te pago en un salario y luego te lo quito por servicios telefónicos, por servicios de agua, desagüe, y no tienes capacidad de ahorro y todo regresa a las arcas del banco, pues, de los bancos financieros. O sea, está estructurado de tal manera que descapitaliza a las pymes. Y eso es una de las cosas financieras que debe pensar Pedro para las pymes. A las pymes hay que protegerlas. O sea, la política financiera actual tiene que ser modificada y cambiada. No como una política financiera saqueadora del trabajo y de la acumulación capital de las pequeñas, de las pymes,
sino como una protectora para que las pymes a la vez tengan capacidad de ahorro y de reinversión propia. Porque muchas pymes crecen por esfuerzo familiar, luego se endeudan con un banco porque quieren ampliar su producción y ahí se estancan, porque el banco no tiene la intención de que crezca, tiene la intención de apropiarse de tu capital. Y ahí vienen todas esas quejas de las maniobras, que me cambiaron el contrato, me subieron el interés, que me inventaron un interés por acá que yo no sabía que tenía, que un consumo que yo no hice, pero que está ahí. Ah, ya eso es saqueo, pues, ¿no? Eso es vandalismo. Entonces, necesitamos una burguesía nacional fuerte y patriótica y hay que protegerla. Esta burguesía, esta pequeña burguesía nacional que está sustentando sobre sus hombros al Perú en esta crisis sanitaria y financiera y económica. Entonces, ahí hay dos puntas que el programa de gobierno de Castillo puede apuntalar, ¿no? La sanación sanitaria y la reactivación económica en base a las pymes. El otro aspecto que plantea Valer es un aspecto ya un poquito más complejo porque, como dice la señora Rosa María Palacios, en un primer paso tiene que cuidar mucho la legalidad de su gobierno. La legitimidad está en el respaldo popular, pero está entrando pues, a un gobierno que está regido por una constitución neoliberal, va a tomar el mando de un país primario exportador, con los mercados abiertos a mercadería externa que quiebra empresas peruanas, ¿no? En crisis sanitaria y crisis económica, de Yapa. Gustavo, una consulta. Si pongámonos en la idea de que somos el equipo político de confianza de Pedro, tú eres la cabeza de este equipo y Pedro te solicita como asesor principal. Pongámonos en esta idea desde este momento. Entonces, como político, con trayectoria, con experiencia, ¿qué es lo que primero harías el día lunes? Convocar a las fuerzas políticas, la idea llamar a un reagrupamiento. Tu idea asusta, hermano. Tu idea asusta. Bueno, sí, lo primero es plantear, precisar bien el carácter de la emergencia nacional. ¿No? No es cualquier emergencia. Y aquí los jefes, las Fuerzas Armadas peruanas, tienen que asumir la responsabilidad del tipo de emergencia nacional que es completamente inédita, es nueva. O sea, nunca la hemos tenido. No hay políticas ni doctrinas elaboradas para enfrentar una situación así. Y así políticamente, ¿cómo reagruparías las fuerzas políticas para primero llegar al triunfo electoral? Bueno, creo que así como va la dinámica de la segunda vuelta la gana Pedro, ¿no? Así como está la dinámica. Es muy difícil. Pese a las limitaciones. Ahora, mira, es cierto, Pedro no está completamente maduro para gobernar. Y Perú Libre como partido tiene grandes limitaciones para ser partido de gobierno. Pero van a ser gobierno. Yo quiero contarte un acontecimiento histórico en la Revolución Bolchevique y cómo lo resolvieron. Cuando toman el poder, bajo la influencia de la Comuna de París, disuelven la policía. No queremos policía, disuelven la policía. Nos los jubilan a todos y nos mandan a su casa. Y dicen que la milicia popular, la milicia obrera popular de los barrios va a controlar la delincuencia y ese tipo de cosas. Pero se desata la delincuencia en tales volúmenes que, ¿qué hacer? O sea, los bolcheviques tenían experiencias de ser presos, de estar en las cárceles, pero al otro lado de la reja. No tenían experiencia de manejar la delincuencia social, la delincuencia común. Entonces Lenin se reúne con la gente y dice, ¿qué hacemos? O sea que tenemos que reimplantar la policía, pues. Lo llaman al polaco, a Félix Hersiski, y le dicen, oye Félix,
reorganiza la policía, necesitamos una policía que contenga pues el sabotaje, los asaltos, roban todos los días, a los trenes los saquean la gente. Entonces, y cuando van a formar su policía, su nueva policía, se encuentran que ellos no saben nada de policía, no saben nada de administrar cárceles, no saben nada de investigación policial. ¿Qué decisión toman? Contratan a los antiguos especialistas de la policía del gobierno zarista. Contratan a los jefes policiales que dirigieron las comisarías en la época zarista. Y contratan a los carceleros porque ellos sabían administrar cárceles, pues. Y Lenin lo resume en una frase que dice: tenemos que construir el nuevo Estado con los mismos ladrillos del antiguo Estado. Y esto es lo que se está presentando a Pedro ahora. He leído con satisfacción de que varios técnicos que han trabajado para las instituciones de gobiernos de derecha han manifestado su voluntad de colaborar con un gobierno de Pedro, economistas, administrativos. O sea, Pedro va a tener que gobernar con el mismo Estado que ha gobernado PPK, se llama el otro presidente, se me ha ido ahorita el nombre del lagarto que le dice, que se llama Vizcarra. Pedro va a tener que gobernar con el mismo Estado, mientras arma y define los pasos que tiene que dar, manteniendo la legalidad del gobierno. Y lo ha entendido bien. Le dice, va a respetar. La frase de Pedro es bien precisa: voy a respetar la Constitución del 93 hasta que el pueblo diga lo contrario. Y eso va con las preocupaciones de Valer. Pero eso de que hasta que el pueblo siga lo contrario va a tomar su tiempo, pues. Uno, tienes que hacer una concertación con las fuerzas del Parlamento como paso inicial para convocar en forma amplia una consulta al pueblo si quieren o no cambiar la Constitución. Si el pueblo dice que no, ya pues el soberano habló. Si el pueblo dice que sí, entonces se convocaría una Asamblea Nacional Constituyente. Y cuando esa Asamblea Nacional Constituyente, que ya dijo Pedro, no va a ser por votación general para que estén presentes solamente las fuerzas políticas, sino tienen que tener presencia de las organizaciones sociales, sindicales y populares, que ya se están movilizando. Me pasaron el rato, no pueden participar. Ha habido una reunión de más de 100 delegados de organizaciones populares, ¿no? Hay una gran inquietud. Las organizaciones populares en este ambiente van a comenzar a resurgir con fuerza, los frentes de defensa, los comités populares. El ambiente se ha creado para que eso, y eso lo tiene que canalizar. Ya Pedro lo marcó y me parece que está bien. Los partidos políticos y las organizaciones populares y sindicales van a estar representadas en la Asamblea Constituyente. Y cuando esta Asamblea Constituyente redacte la nueva Constitución, se tiene que ir a un referéndum si el pueblo lo aprueba o lo rechaza. ¿Qué tiempo lleva eso? Solamente las negociaciones con el Parlamento antes, yo no creo que puede ser en 15 días, como dijo Valer, pero esa negociación la va a tener que hacer. Ahora, Pedro, como dirigente sindical, tiene 20 años de experiencia de negociador, a diferencia de Cerrón. Pedro es un negociador. O sea, un negociador sabe encontrar puntos de entendimiento, puntos de equilibrio. Pero también ha demostrado que tiene el carácter de plantarse sobre sus posiciones. Y Pedro, en ese plano, ya da muestras en varias partes de que tiene, cuando se planta en sus posiciones, es inquebrantable, ¿no? Así que en el momento de la convocatoria de si quieren nueva constitución, 6 meses. La convocatoria a la Asamblea Constituyente que se forme, ya cerramos un año. La elaboración de la nueva Constitución, no sé cuántos meses se demorarían, 3, 4 meses. Y luego referéndum para su aprobación, su redacción final y su publicación. Estamos hablando, pues, con las pautas que ha señalado la especialista en legalidad, que es la señora Rosa María Palacios, estamos hablando de un promedio de 2 años.
Y en ese promedio de 2 años no vas a poder cambiar muchas cosas, salvo lo que la legalidad te permita como decreto presidencial. Claro. A la sanidad, respecto a la promoción de las pymes, respecto a la urgencia del oxígeno, respecto a Menos, la urgencia de las vacunas. A menos ese en nivel, temas económicos, pues, ¿no? Menos en claro. temas económicos. Pero de allí a, también puede tomar iniciativas sobre el gas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se sabe que son, Recursos estratégicos. contratos fraudulentos, pero que tienen carácter de ley constitucional, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de cosas. Con la nueva constitución se presenta ya la contradicción, ¿no?, entre la legalidad y la legitimidad. Entonces, la nueva constitución va a tener una legitimidad que, por justicia de la voluntad del pueblo, tiene que reemplazar a la vieja legalidad. Solo entonces. Entonces, ahí vamos a tener un marco que son las enseñanzas de Lenin. El estudio detenido de su conducta política siempre cuidó la legalidad y la legitimidad de su gobierno. Pero entre la legalidad y la legitimidad prima la legitimidad, que es la voluntad del pueblo. Vox populi, vox dei. Gustavo, excelente tu lucidez respecto al tema político y muy importante la experiencia de Lenin, también tu experiencia transmitida. Hoy ha sido un sábado para nosotros muy importante tenerlo contigo. Tú sabes que nos gustaría seguir conversando, pero para nosotros, pues no, el tiempo ya está acabando, como tú ves, son Y ya, pocos ya los... me estamos, tengo ganas de cenar. No, sí, de hecho ha sido excelente hoy día. Creo que es un aporte muy importante también para Pedro Castillo y como hombres de Estado para el país, que es lo que queremos, ¿no? Desarrollar, eh, aportar un grano de arena para que no existan conflictos sociales, bajo nuestra experiencia, analizar, proyectar políticas públicas en mejora del país. Agradezco tu presencia esta noche y bueno, te dejo para que te despidas. Gracias por la invitación. Invítame todas las veces que desees, yo estoy al pie del cañón. Y bueno, voy a hacerme autopropaganda, ¿no? Mi canal en YouTube se llama Gustavo Torres Rupay Comenta, sobre hechos históricos. Ahora estoy desmenuzando la Revolución de Octubre.